Acabamos el programa de hoy con un meme, con un tuit de Jimmy Sánchez. Nos dice, para que entiendan, quítale los bots y los grants, las subvenciones, a los gusanos. Es como quitarles el autotune a los reggaetoneros. El autotune, para quien no sepa, es ese aparatito que les mejora un poquito la voz a quien no sabe cantar y les hace un poco potable, ¿no? Su forma de hacer las canciones. Bueno, pues quítale los bots que son esas oficinas llenas de teléfonos móviles, a veces son 200, 300 cuentas, pero manejadas por una sola persona, pero parecen 200 o 300, emitiendo comentarios constantes en las redes sociales, en X fundamentalmente. El otro día lo veíamos en un tuit que publicaba a Aníbal Garzón, ese gran amigo nuestro, politólogo catalán, que publicaba parte de un vídeo de Cuba Información en el que él aparecía. Bueno, pues había una lluvia de comentarios contrarios a ese vídeo, pero tú ibas pasando y te ibas dando cuenta de lo que son los bots, porque son cuentas normalmente con la foto de un gatito, sí, de un guerrero, de un dibujo, de lo que sea. Unos llegan a poner hasta José Martí, imagínate. Pero no dan la cara, que tienen 20 seguidores, 3 seguidores, 100 seguidores, o sea, es decir, que se ve que es algo totalmente artificial, pero hay mucho dinero detrás, precisamente para dar la sensación de que son muchos. Luego, claro, a ellos se añaden los militontos, sí, los reales, ¿no? Porque también sí, hay reales. Los que dicen, mira qué de gente está atacando, voy a atacarles yo también. Voy a contribuir con el linchamiento, con la paliza. No estáis linchando a nadie. Porque es un linchamiento tan artificial, tan falso, que lo único que muestra es el éxito del autor del tuit, de Aníbal Garzón, en este caso. Bueno, pues quítale los bots y quítale los grants, todo el dinero que reciben Diario de Cuba, ADN Cuba y toda la gusanera mediática y organizativa, y veremos qué es lo que pasa. Se reducen a cero. Ahí mismo, mejor imposible, ¿verdad? Que da hasta risa también la enajenación de este grupito de gente, ¿no? Que ya, bueno, no le quedan recursos, no le quedan medios, sirven a los intereses de una potencia extranjera, son gusanos de hechos, porque están esperando ansiosamente. Hay mucha ansiedad, José, y esa ansiedad, aunque parece imperceptible, la genera Narco Rubio. O sea, está desesperado, y entonces eso se traslada, esa desesperación, esa ansiedad, ese estado de ansiedad ansioso permanente, lo traslada a los gusanos. Y los gusanos, que son repetidores, pues ya hacen su papelito porque ellos necesitan cobrar, ¿no entiendes? Necesitan cobrar, pero no cabe duda que están en una situación enajenante y desconectado de realidades. Claro, si miente, si el secretario de Estado está mintiendo constantemente, ¿qué se puede esperar del resto? Bueno, pues frente a todo eso están los ejemplos de Open Arms, de todos estos militantes, activistas solidarios, sean eurodiputados o sean lo que sean, que estaban en Cuba hace unos días uniéndose a una más de las iniciativas solidarias con Cuba, con los hospitales pediátricos, frente precisamente a esta estrategia genocida, que es lo que hay que denunciar en todos los foros, exigiendo además a los medios de comunicación, sobre todo a los medios públicos, de que hablen del bloqueo, que hablen del sufrimiento de la gente, pero hablando de por qué están así. No, el por qué se le olvida, no hay decencia, no hay honestidad, no hay profesionalidad, no hay humanismo, porque ahí el humanismo también tiene que estar en los escritos de la prensa que dice pública, y no engañar a la gente, no dejar a la gente a medias. Digan la verdad y serán mejores. Aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba Información te lo